Si nosotros tenemos tres, en la lógica predicamental tenemos tres formas de predicar sobre la realidad, unívoca, análoga y equívoca, eso se corresponde ontológicamente a tres modos de ser distintos: identidad, semejanza y diferencia. Lo idéntico se predica como unívoco. Por ejemplo, la idea que yo tengo de piedra, la idea que yo tengo de lo que significa ser piedra, es la misma cuando veo una piedra chiquita o cuando veo una piedra grande. O sea, a mí no me cambia la idea que tengo de piedra por el tamaño, el color o la forma de la piedra. Entonces, como la piedra en su esencia, no en sus accidentes, ¿se entiende, no? En su esencia, una piedra con otra piedra, no accidentalmente, son idénticas. Y la noción que tenemos de piedra es la misma, porque las piedras se muestran, porque las piedras se manifiestan. Entonces, cuando hablamos de entes físicos y materiales, podemos hablar unívocamente porque son entes que no se retasean en su esencia, ¿no? Su esencia no está escondida, está manifiesta. Cuando hablamos de la psicología y de la psique humana y del inconsciente, no podemos aplicar la univocidad. ¿Se entiende? Porque primero no podemos tener un contacto directo con el inconsciente. El inconsciente habla a través de signos, en este caso el lenguaje humano, el sueño, el chiste, el furcio. Entonces, la realidad es cuya esencia se muestra a partir de un signo o de una señal, son análogas, porque entre un inconsciente y otro inconsciente, en su esencia no hay identidad, sino semejanza. En parte iguales y en parte distintas, la predicación entonces es análoga. Por ejemplo, el inconsciente mío y el inconsciente de Pedro son semejantes, son en parte iguales y en parte distintos. La manifestación de mi inconsciente es indirecta. Necesita ser interpretada la manifestación. No es clara. Que alguien me arroje una piedra y me veo un chichón y digo, ¿qué me tiraron? Una piedra. Yo la veo a la piedra y no la interpreto, solo la leo. En el sentido de erklären, ¿no? En alemán erklären significa lo que sale a la luz, ¿no? Por ejemplo, Aufklärung significa la ilustración, ¿no? Erklärung significa estudiar lo que sale a la luz. Explicar es estudiar lo que sale a la luz. En griego, lo que se muestra, lo que se manifiesta, es delo. Delo es manifestar, es lo que se manifiesta. El ente que se manifiesta, delomai. Eso que se manifiesta es una prueba, es un indicio como una prueba veraz. Esa prueba veraz es directa con respecto a la cosa. Por ejemplo, el fuego es el humo, es una señal directa del fuego. Yo veo humo y automáticamente discierno el fuego. Yo no necesito interpretar y decir, ¿qué será el humo? No, el humo es del fuego. El humo es del fuego. ¿Eso qué quiere decir entonces? La humedad es del agua, por ejemplo. Que tekmaino es una prueba de un ente que se muestra como delomai. Los entes que se muestran son delomai. Y el acto de interpretarlos es una lectura, una erklärum, es leer un tekmaino, un signo, un indicio que muestra directamente la cosa. Tenemos cosa que se muestra, delo, con un signo, tekmaino, para ser leído como una explicación, erklärum. Pero hay entes que se enmascaran, que se muestran como el oráculo, no se muestran ni se ocultan, indican, ¿sí? El fragmento de Heráclito. Ese indicar se muestra a través de semaino.
no a través de Tecmaino, ¿sí? Tecmaino es un indicio directo de una manifestación clara, velo. En el caso de una manifestación enmascarada, simbólica, no directa, sino indirecta, mediata, tenemos semaino. Semaino es un signo que remite, pero no directamente, sino a través de una representación. Si hay una representación, yo tengo que interpretar. No es lo mismo que explicar. ¿Sí? No es erklären, es verstehen, es interpretar. ¿Qué es interpretar? Tratar de asirme la cosa entre la cosa y su significado. Entre la cosa y su significado, ¿qué hay? Un signo, semaino, un signo indirecto. No es un signo directo como tecmaino, sino un signo indirecto como semaino. La interpretación que yo pueda hacer nunca va a ser idéntica a cómo es la cosa. Si la cosa se muestra por símbolos, nunca puedo conocer directamente la cosa. Por lo tanto, nunca voy a conocer la identidad de la cosa. Por lo tanto, mi conocimiento de la cosa no puede ser unívoco. Es análogo. Es en parte igual, por la metáfora, y en parte distinto por la identidad de la cosa que me es desconocida. Las realidades que son absolutamente diferentes a nosotros solo pueden ser conocidas equívocamente. Por eso la vía es la remoción, ¿no? Sabemos más lo que no son que lo que son, porque la distancia, la disrupción, la discontinuidad metafísica es muy grande. Entre Dios y nosotros la discontinuidad metafísica es muy grande. Es muy grande, claro. El mismo Santo Tomás se da cuenta que en filosofía solo podemos conocer lo que Dios no es. Predicamos, pero impropiamente, lo que Dios es a través de la analogía. Es una analogía muy impropia. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, si hiciésemos una esfera donde comprendemos Dios, alma y mundo desde el realismo, nosotros tendríamos que la primera esfera es de lo que se muestra. Lo que se muestra fenomenológicamente, cosmológicamente, ¿no? El realismo en ese sentido es cosmológico, interpreta Dios, alma y mundo como parte del cosmos, de una realidad cuya esencia se está mostrando, ¿no? Ahí tenemos positivismo, fenomenología, ¿sí? Positivismo para el mundo, fenomenología hermenéutica para el alma y teología natural católica para Dios. Eso es propio de la concepción medieval, ¿no? de la vida y del mundo. El mundo se muestra claramente, positivamente, positum viene de puesto, ¿no? El alma se manifiesta por sus operaciones, es una fenomenología hermenéutica, y Dios se muestra a través de la naturaleza, ¿no? Es teología natural católica. Si nosotros, en vez de descifrar todo como cosmológico, desciframos todo como psicológico, estamos en otra esfera. Entonces vamos de nuevo, Dios, alma, mundo, ¿cómo aparecen en esta nueva esfera? La esfera del mundo aparece como fenomenología, en el sentido de mostrar aquello fenoménico de la cosa, no la cosa en sí, sino la cosa para nosotros. En el alma se muestra como hermenéutica existencial o psicoanálisis. Hermenéutica existencial o psicoanálisis, ¿no? Kierkegaard, Freud, Lacan, Marx, Nietzsche. Y Dios se va a mostrar como teología revelada protestante, es decir, Dios va a ser interpretado antropológicamente como el otro que el hombre, ¿no? El totalmente otro que el hombre. Ahí tienen, por ejemplo, Calvart, ¿no? El totalmente otro, ¿no? Es decir, se descubre lo que es el hombre y se predica de Dios lo contrario, en su dignidad, en su santidad. Dios es lo totalmente otro, ¿no? Es una visión psicologista de Dios, propia del luteranismo, propia del protestantismo. Ahora, si descifrásemos todo desde la mística, si en la primera esfera desciframos todo desde la cosmología,
En el segundo, desde la psicología. Y ahora desde la mística, ¿no? Desde Dios, resolvemos todo desde Dios. Decimos que el mundo aparece conocido desde la astrología o desde el tarot. El mundo del alma es conocido desde el hermetismo, del esoterismo de Hermes Trismegisto, y Dios es descifrado desde la mística o desde la Kabbalah judía, para no llegar ya a Dios con atributos, sino a Abraxas, como el Dios desconocido, ¿no? Entonces repasemos, ¿no? Si desciframos Dios, alma, mundo desde el realismo, el mundo aparece como positivo, como manifiesto para una ética y una política. El alma aparece como enmascarada, pero mostrándose directamente como tecmaino, digamos, a través de una fenomenología hermenéutica. Y Dios aparece revelado a través de la naturaleza, ¿no? Teología natural católica. Ustedes fíjense que acá las cosas se están mostrando, ¿no? El mundo más positivo, el alma menos positiva y Dios menos positivo, pero hay positividad, hay manifestación, hay Delomai. Esto vendría a ser cómo se leen Dios, alma, mundo desde el realismo, ¿no? Desde el realismo, ¿no? Es decir, se interpreta al mundo como positivo, al alma como una manifestación fenomenológica del principio, es decir, la operación habla del principio, el principio operativo habla del principio entitativo y Dios se muestra por la naturaleza. Resolver desde la esfera del alma a Dios, alma y mundo, es resolverla desde la fenomenología hermenéutica, es decir, el mundo aparece como fenómeno del noúmeno. El alma aparece como máscara del inconsciente y Dios aparece como lo totalmente otro, siendo revelado en la teología protestante. En el realismo tenemos teología católica, en el hermeneuticismo tenemos teología protestante. Y si resolvemos todo desde el misterio, al mundo lo estudiamos astrológicamente, como lo hacían los sumerios, por ejemplo. Al alma la estudiamos herméticamente, como los egipcios, y a la mística, a Dios lo estudiamos místicamente, como la cábala judía. ¿Entienden? O estudiamos todo como si se mostrasen las tres esferas, y somos realistas, o estudiamos las tres esferas, Dios, alma, mundo, como si estas tres esferas se enmascarasen, o estudiamos Dios, alma, mundo, como si las esferas se ocultasen, ¿no? Y ahí estamos en la mística. Es decir, resolvemos Dios, alma, mundo desde el mundo, realismo. Resolvemos Dios, alma, mundo desde el alma, hermeneuticismo. Resolvemos Dios, alma, mundo desde Dios, misticismo. ¿Se va entendiendo? Yo quisiera que se entienda claramente esto, porque son modos de fenomenización de las cosas, ¿no? Que revelan ontologías distintas, ¿no? Si la ética no es cosmológica, si no fuese cosmológica, si no se mostrase el principio del mundo para la ética, no habría objetividad en la ética. Por lo tanto, no habría manera de prescribir la moral de una manera vinculante y razonable. Pero sí, digamos que en la ética y en la política tenemos que ser realistas. Porque necesitamos una prescripción moral vinculante y objetiva. Y para eso la realidad se muestra claramente, para que nosotros la observemos claramente y podamos prescribir una ética clara, una ética objetiva, una ética vinculante. Necesitamos para la ética y la política la claridad de Platón y Aristóteles. Por eso Platón y Aristóteles escriben toda su metafísica en función de la política, en función de la ética. Como dice Aristóteles en el libro Alfa de la Metafísica, Platón no se va a preguntar por la physis o la naturaleza, sino por la ética, el hombre y la política. Toda su reflexión está basada en vistas a los intereses éticos y políticos. Por eso Platón y Aristóteles en el fondo no hacen metafísica, hacen metapolítica. El objetivo de Platón es salvar la república, el objetivo de Aristóteles es construir un esquema para que
la polis se ajusta. Son objetivos políticos. El realismo tiene como finalidad de su filosofía un objetivo político. La hermenéutica no tiene una finalidad política, aunque es usada para la política, está mal. Hacer política con la hermenéutica está mal. Cuando hacemos política, derecho y ética tenemos que ser realistas, porque para ser vinculante la manifestación tiene que ser clara y objetiva. La hermenéutica está hecha para sanar. Dice, la dinámica del alma humana funciona en desajuste. Su subjetividad crece en la medida en que se independiza del cosmos. Esta realidad debe ser afirmada idénticamente en su paradoja. Lo curativo es justamente que la esfera opere como opera y llegue hasta donde puede llegar, la aporía, ¿no? Es decir, el contraste, la paradoja, el alma habita en esa contradicción, en esa puja entre lo claro que es el mundo y lo oscuro que es Dios. Y el alma es esa tensión, por eso el alma humana siempre naufraga entre lo claro y lo oscuro, ¿no? El yin y el yang. Ahí tenemos la hermenéutica. La finalidad de la hermenéutica existencial, del psicoanálisis, es sanar. Ahora, si nosotros habitamos desde el misterio y resolvemos desde Dios, mundo, es decir, ciencia, física, química, matemáticas, astrología, psicología, teología, todo desde el misterio de Dios, vamos a ser místicos. Y el objetivo de una persona que vive en la mística no es ni la sanación del alma, ni el conocimiento objetivo y vinculante del mundo para prescribir una ética objetiva ni una política vinculante. El objetivo es simplemente la salvación del alma, ¿no? La salvación del alma. Así que bueno, estas son pinceladas o derivaciones del sistema que ya vamos a ir profundizando, pero necesito que conozcamos la estructura. Así que bueno, muchas gracias por todo.